Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a explicar cómo debemos organizar o cómo debería ser la dieta de los niños que tienen exceso de peso. Cuando hablamos de niños con exceso de peso, es decir, sobrepeso o incluso peso muy por encima, y sería, pues niños con obesidad, estamos hablando de niños potencialmente enfermos, con enfermedades típicas de la edad adulta. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Bueno, pues que las estadísticas también nos dicen que un niño con obesidad es muy probablemente un adulto obeso, es decir, algo que no va a mejorar a futuro si no ponemos remedio en la etapa infantil, que también se puede conseguir. Y evidentemente ese remedio no suele ser o no se suele aconsejar que sea poner al niño a dieta, porque los niños están en crecimiento, necesitan energía y nutrientes. Lo que sí que tenemos que hacer es ajustar lo que comen los niños a sus verdaderos requerimientos, a sus verdaderas necesidades. Y de esa manera, al crecer, será su propio cuerpo el que tirará también de ese exceso de reservas, podríamos decir, de esa grasa acumulada. Los niños que tienen exceso de peso, que tienen obesidad, no solo tienen problemas físicos, podríamos decir, pues diabetes, hipertensión, algunos otros problemas asociados también, no siempre, a la obesidad, como déficit de vitaminas, déficit de vitamina D, por ejemplo, ya que esos niños pues llevan una vida más sedentaria y la grasa corporal retiene o impide la utilización de esas vitaminas liposolubles. Es más o menos lógico, ¿no?, pensar dónde se va a acumular o dónde se va a retener esas vitaminas liposolubles, es decir, en la grasa, es decir, en los depósitos de grasa de los niños. Y eso puede provocar alteraciones también en el metabolismo. Y por supuesto, algo que también es muy importante, una baja autoestima, problemas psicológicos también en los niños que tienen exceso de peso. Lo ideal, evidentemente, a veces pueden tener causas genéticas y no estar asociados al estilo de vida. Eso también hay que tenerlo en cuenta, por eso siempre se debe consultar también con un médico, por ejemplo, con un endocrino, pues para valorar las causas, ¿no?, que pueden estar provocando esa obesidad en los niños. Pero pueden ser, como os digo, otro tipo de alteraciones, bien genéticas o bien, por ejemplo, problemas de tiroides, que también podrían estar alterando el metabolismo de los niños y favoreciendo que aumenten de peso. Pero bueno, vamos a ponernos en que no hay ninguna causa, que está relacionado ese aumento de peso con el estilo de vida. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que cambiar. Lo que está provocando que aumente el peso lo tendremos que cambiar, porque si no, no vamos a conseguir nada. Y tenemos tres acciones o tres factores sobre los que podemos actuar. Uno sería el sueño, el descanso nocturno. Cuanto menos duermen los niños, cuantas menos horas duermen, más probabilidades, más posibilidades hay de que aumenten de peso. Durante la noche tienen lugar los procesos reparadores y en el caso de los niños no solo reparadores, sino procesos que favorecen el crecimiento. Si nosotros, imaginaros, os pongo un ejemplo, pues a una plantita que crece de noche le ponemos, luz artificial y no le dejamos que detecte que es de noche. ¿Qué ocurre? Pues que esa plantita igual se nos queda así, más bajita, en lugar de seguir creciendo. Bueno, realmente el ejemplo sería al contrario, ¿no? Las plantas crecen de día en lugar de noche. Si la ponemos dentro de una caja, sin luz, no crecerá. Los niños, si no descansan, si no duermen, ralentizan su crecimiento, crecen menos y engordan más, porque esos nutrientes no se utilizan
donde deben utilizarse, que es en favorecer la síntesis de nuevos tejidos para crecer. Por lo tanto, es muy importante la calidad y la cantidad del sueño en la etapa infantil. En segundo lugar, tenemos que actuar sobre el movimiento, la actividad física. Aquellos niños que tienen aumento de peso deberían moverse más para, en las mismas condiciones, mejorar también ese peso. Realmente lo que mejoramos es la utilización de los nutrientes o de la energía que se obtiene a través de la dieta, y en muchos casos puede ser suficiente para mejorar ese peso, ese aumento de la energía que se consume. No es necesario en muchas ocasiones que pongamos al niño a jugar al tenis, por ejemplo, o a correr, yo qué sé, kilómetros, sino simplemente aumentar el gasto energético en actividades que puedan parecer relativamente sencillas. Una puede ser caminar, por supuesto, y bueno, pues simplemente estar más en el exterior hace moverse más a los niños que cuando están metidos en casa. Podemos favorecer esa actividad física, por ejemplo, en tiempo de ocio familiar, que sería muy beneficioso para toda la familia. Por ejemplo, poner un día del fin de semana, venga, pues vamos a dar una caminata, vamos a pasear por el borde del mar o vamos a dar un paseo por el monte, es decir, una actividad física que sea un poco especial, que resulte más o menos atractiva. Si al niño evidentemente le gusta hacer algún tipo de deporte, vamos a favorecer que lo pueda realizar para aumentar también ese gasto energético. Y en tercer lugar, evidentemente, lo he dejado por último, pero es una parte importante que se debe complementar con las otras dos, con el sueño y con el ejercicio físico. Se trata de la alimentación. Y aquí, primer paso sería controlar las raciones. Controlar sobre todo aquello que se come entre horas, que no forma parte de la comida habitual. ¿Por qué? Porque no lo contabilizamos la mayoría de las veces y pensamos, no, el niño vale, ha desayunado bien, ha comido bastante bien, igual un poquito de más, mañana le sirvo un poquito menos y ya está. Y bueno, la cena, pues sí, ha sido una cena ligerita, pues una crema de verduras y un yogur de postre, ¿vale? No parece tan mal, pero es que igual el niño tiene mucha hambre entre horas porque las comidas no son suficientemente densas, nutricionalmente densas, y picotea entre horas y no nos lo dice o no le vemos, que a veces, bueno, no sabemos, ¿no? Cuando los niños comen algo igual no nos damos cuenta, dependiendo de la edad, evidentemente, que tengan los niños, y eso no lo contabilizamos, al igual que no contabilizamos lo que se ingiere bebido. Y si los niños, por ejemplo, consumen refrescos, consumen zumos, por ejemplo, entre horas, hacen aumentar bastante el aporte de energía basado principalmente en el aporte de hidratos de carbono, con, yo diría que prácticamente ningún otro nutriente. Bueno, en el caso de los zumos naturales, algunos sí, pero pueden no resultarnos tan beneficiosos, especialmente cuando los niños ya tienen exceso de peso. Así que vamos a meternos un poquito más en practicidad, ¿no? ¿Qué preparamos o cómo elaboramos los menús para que los niños no pasen hambre, pero que no tengan exceso de energía en la dieta para que sea transformada en grasa, sino que al contrario, esa energía esté ajustadita para que el niño al mismo tiempo pueda perder peso? En primer lugar, es muy importante el desayuno. El desayuno lo tenemos que entender como aquella primera ingesta del día. Hay niños que tienden a no desayunar. No pasa nada si el resto de las ingestas son adecuadas y además si el niño bueno, pues mantiene todas sus facultades. Quiero decir, si no desayuna y se duerme, pues igual le tenemos que obligar a desayunar algo antes de ir al colegio, pero igual pasa al revés, que cuando desayuna mal es cuando se duerme en el colegio. ¿Y qué es desayunar mal? Desayunar principalmente alimentos que nos proporcionan hidratos de carbono. Desayuno
típico, por ejemplo, en el caso de los niños, leche con cacao soluble y bollería, repostería, que se come muy rápido, las galletas, por ejemplo, y zumo de naranja, que así ya se va con la fruta tomada. Eso es como si le diésemos azúcar en vena. ¿Qué ocurre? Que a la hora y media le entra un sopor que no puede soportar ya las clases en el colegio. Vamos a cambiar ese desayuno con un mayor aporte de proteínas, tan fácil como el yogur. El yogur, por ejemplo, con la fruta picada y los cereales en un bol, por ejemplo. En ese caso tendríamos un desayuno mucho más completo, más reducido en hidratos de carbono y además más saciante. Es decir, que le va a permitir mantenerse sin hambre durante toda la mañana. Porque ¿qué pasa con ese primer desayuno que os he dicho? Que el niño va a necesitar llevar algo para tomar en el patio, en el recreo, porque claro, tiene un hambre horrible. ¿Y qué pasa? Pues que si nos preocupamos nosotros de lo que lleva, le podemos poner pues un poco de fruta cortada, le podemos poner un poco de queso, unos tomatitos cherry, que por ejemplo serían un almuerzo perfecto para llevar al colegio. Es decir, hay muchas opciones, pero ¿cuál es la más fácil? Un paquetito de un dulce o salado, me da igual, que es lo que actualmente más llena las papeleras de los centros escolares. Por lo tanto, ya vemos por dónde van un poco los tiros en muchos casos en cuestión de alimentación entre horas en los centros escolares. En segundo lugar, la comida. Vale, come en el colegio, no podemos hacer mucho, no tenemos poder de decisión en esa comida del colegio, por lo tanto nosotros tenemos que tratar de complementar o de mejorar la alimentación de los niños con la cena. Si en el colegio nuestro hijo come muy bien, bueno, la cena podemos tener un poco menos cuidado, ¿no? Quiero decir, relajarnos un poquito con aquello que ofrecemos siempre y cuando esté basado en comida de verdad, es decir, en alimentos reales y no en alimentos procesados o ultraprocesados, que en ese caso no nos van a ayudar a ese niño que tiene sobrepeso. Si el niño come mal, ¿qué tenemos que sospechar? Pues que en el colegio no se ha comido ni las verduras, ni las legumbres, ni en muchos casos tampoco los platos de proteínas, pues porque no le gusta el pescado o no le gusta cómo lo preparan en el colegio, o igual no le gusta el trozo de carne que le han puesto con salsa, o no le gusta la salsa, y como la carne está mezclada, pues tampoco se come la carne. Es decir, cada uno tenemos un niño diferente en casa. En esos casos, ¿qué tenemos que hacer con la cena? Que nutricionalmente sea muy densa, que el ingrediente principal sea carne, pescado o huevos, y complementamos con verduras, y en el caso de las legumbres, bueno, igual nos resulta un poquito más complicado, las podemos dejar para el fin de semana, por ejemplo, en la comida del mediodía, que a veces resulta más fácil. Y si no, pues intentar con recetas como por ejemplo el hummus, que nos permiten, por ejemplo, preparar un aperitivo muy fácil para una cena antes de esos alimentos proteicos acompañados de las verduras. En el caso del postre, los menús escolares generalmente ofrecen lácteo, un yogur o un postre lácteo y fruta. Elegiremos de postre aquello que no se haya tomado en el colegio ni en el desayuno, es decir, complementamos el resto de las ingestas. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que más vale prevenir que curar, es decir, cuesta menos mantener el peso que tener que bajarlo en el caso de los niños, aunque en algunos casos ese aparente exceso de peso en algunos niños puede ir asociado a etapas en el crecimiento. Este no es un exceso de peso muy grande, pero a veces podemos decir, uy, que cuidado, que el niño o la niña está aumentando de peso, pero es una etapa en la que se ralentiza o se paraliza el crecimiento. De repente da un estirón y ese exceso de peso desaparece. Es decir, va asociado a etapas del crecimiento, como si fuésemos subiendo escalones. Sin embargo, hay otros niños que crecen más exponencialmente, más en línea, ¿no? Como continuo todo el tiempo. Y en ese caso, pues sí, la aparición de exceso de peso
podría dificultar de alguna manera también ese crecimiento. El exceso de peso en la etapa preadolescente puede acelerar también la maduración sexual, es decir, ralentizar o limitar el crecimiento. Es decir, cuanto antes se empieza a crecer, generalmente la talla es inferior. Y ese se empieza a crecer, me refiero a esa maduración sexual, que es cuando se produce ese mayor crecimiento en los años posteriores. Si, por ejemplo, una niña tiene la menarquia con 9 años, porque tiene obesidad, y es algo muy habitual que se adelante esa maduración sexual, ¿qué ocurre? Pues que va a crecer durante los 10, 11, 12 y se paraliza el crecimiento. Es decir, la talla que va a alcanzar, como antes de la menarquia ya ha crecido menos porque tiene menos años, ¿qué ocurre? Pues que será inferior. Por eso no debemos menospreciar, ¿no?, los efectos que tienen también en el crecimiento y en el desarrollo el exceso de peso. Os he puesto el ejemplo de las niñas, pero ocurre de manera similar en el caso de los niños. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.